Muy buenas noches a cada uno de los que nos acompañan en esta célula virtual. Todos los domingos les damos la bienvenida. A los que ya se están integrando, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta, la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículos del 9 al 16, para dar comienzo a esta célula virtual. Salmo 119, del versículo 9 al 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Gloria a Dios. Vamos a entrar en oración para bendecir esta palabra que será entregada a cada uno de ustedes. Amantísimo Señor y Padre Dios glorioso, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia que tienes para con los tuyos, tus hijos, Padre, que anhelamos tu palabra, Señor amado. Dios de la gloria, a ti nos entregamos en esta noche, Padre, porque a través de ti nos reunimos, no de otra persona, de tu palabra, de tu evangelio, Señor, que es poder para vivificar las almas, Padre. Te pedimos que en esta noche seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Padre, tocando los espíritus, Padre, de cada uno de nosotros, Señor amado, para que esta palabra fluya y quede, Señor, ahí, incrustada en nuestras entrañas, Señor, haciendo que nuestros corazones, Padre, bramen como el ciervo, anhelando tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a mi esposa que llevará esta noche la palabra, para que sea tu Santo Espíritu a través de ella, Señor, sea utilizada, Señor amado, con gran poder, Padre, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, así sea, Señor. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza como es de costumbre, los peregrinos, porque cada uno de nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso y en ese caminar el Señor nos colectará a cada uno de nosotros. Amén. Se acercan hacia y van caminando hacia el mundo mejor, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz, y los peregrinos afirman su paz. Después de la cruz ellos tienen la paz. Con canto y palabra
Cordero alegre de su andar, pues han encontrado en Cristo la paz, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen a un mundo mejor, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen a Cristo el Señor. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Los pobres y humildes se acercan hacia y van caminando hacia el mundo mejor, y los peregrinos afirman su paz, después de la cruz ellos tienen la paz, y los peregrinos afirman su paz, después de la cruz ellos tienen la paz. Con canto y pandero alegre pues han encontrado de Cristo la paz, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen al mundo mejor, y sus corazones se llenan de amor, porque pertenecen a Cristo el Señor. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Canta, la, 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 camina, la, 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 ama, la, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Gloria a Dios. Te damos la honra y la gloria, Padre Amén. Santo. Bien, mi esposa en esta noche tiene el privilegio de llevar la palabra y esperamos que la palabra entre en el corazón de cada uno de ustedes. Mi esposa con ustedes. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por permitirme nuevamente compartir su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Es un placer estar nuevamente al aire y damos gracias a todos los que nos van siguiendo en Facebook. Es un buen número de personas y damos gracias a Dios que la palabra siga fluyendo, tocando nuestros corazones. Capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Les invito a que inclinen sus rostros ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, nuevamente aquí, Padre, cumpliendo, Señor, con tus preceptos, con tus estatutos, Padre. Oh poderoso Dios, Padre celestial, yo te pido, Padre, que no sea palabra mía, sino tu Espíritu fluyendo, Señor. Que sea yo solamente un vaso de honra, Padre. Obra en cada uno de las almas, Señor.
de todos los hermanos, de todos los oyentes que en tu, Señor, en tu voluntad van a escuchar, Señor, tu palabra, Padre. Palabra de vida, Señor. Palabra que liberta, Señor, que unifica, santifica nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. La enseñanza de hoy, les invito a que se sienten. Jesús vino a cumplir la ley. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Creó al hombre y la mujer con igual dignidad, para una vida en comunión, formando una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios. Dios dio al hombre a través de Adán y Eva una especial participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia, y en este proyecto de Dios el hombre no habría debido sufrir ni morir. Su plan es perfecto. Pero Dios dio libre albedrío para que el hombre pudiera vivir en perfecta armonía con la creación. Pero sucedió que de manera voluntaria y libremente Adán y Eva se apartaron de Dios y entró el pecado. Y Dios tuvo que sacarlos del Edén. Desde estos principios Dios proporcionó la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 5, nos enseña que Adán era un modelo del que vendrá. Esto significa que la vida de Adán estableció un patrón y luego, cuando Jesús vino, Jesús siguió ese mismo patrón. Adán desobedeció a Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo. Jesús obedeció a Dios para que el mundo pudiera recibir el regalo gratuito de justicia y vida eterna de Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Cristo. Amén, aleluya. Y a causa de ello, la obra de la creación culmina en la obra aún más grande, que es la obra de la redención, y en esta se halla de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso y Dios es fiel. Esta realidad se esclarece plenamente a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Jesús de Nazaret, el ungido, Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que su amor sobreabunde allí donde había imperado el pecado. Y Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios le dio al pueblo de Israel la ley en el monte Sinaí, mediante los 10 principios, los mandamientos que resumían la forma en la cual los hombres deben tratar con Dios, con su familia, con sus semejantes. Inmediatamente después de los mandamientos, el Señor reveló una serie de leyes y mandamientos que hoy en día conocemos como la ley de Moisés. Es muy lamentable cómo se enseña en muchas iglesias que la ley de Moisés es un sustituto de leyes superiores del Evangelio, y no es así. La ley de Moisés era un evangelio preparatorio que incluía los principios de arrepentimiento, remisión de pecados y la ley de mandamientos carnales. Era una ley muy estricta la que llevaban los judíos, de ceremonias, de ordenanzas, que tenían por finalidad conservar vivo en ellos, estamos hablando de los israelitas, el recuerdo de Dios y su deber para con Él. La ley de Moisés era altamente simbólica, todo hablaba de Cristo y llena de semejanzas, lo que señalaba hacia Cristo y su expiación futura. En otro sentido, para que se pueda entender, podemos pensar, ¿cuál es el propósito de la ley? Miren, las leyes son delimitadoras del libre albedrío
de las personas dentro de la sociedad. O sea, la ley te dice, es por aquí, o esta otra ley te dice, es por acá, pero no puedes pasar de aquí. Porque tuvo que poner leyes el Señor. Miren, por eso en Génesis dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Por eso sucedió el diluvio. Y tiempo después, el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto. O sea, todo fue consecuencia de sus propias acciones. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, o sea, de manera exterior, las normas que rigen nuestra conducta social ante el hombre, ¿sí? Y Cristo dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. O sea, Él no quita la ley, Él la cumple. Y podemos ver en este versículo cómo Jesús usa el imperativo negativo. O sea, imperativo negativo. No he venido a abrogar, dice, sino a cumplir. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque mucha gente se perturbaba por la verdad que Él hablaba. Él confrontaba a las personas, confronta, el pecado confronta. Por eso muchas veces cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor a escuchar palabra, muchas veces decimos, o a veces equivocadamente pudiste haber comentado a alguien, o saben de tu vida, tú tienes situaciones, porque cuando uno llega a los caminos del Señor, bueno, pues uno no llega santito, o sea, llega mal, completamente, con una vida muy distorsionada, completamente en el pecado. Entonces, cuando la palabra empieza a hablar a través del profeta, de la persona que está predicando, no es la persona, es el Señor, es la palabra, te confronta. Pero cuando abres tu corazón y dices, sí, eso soy yo, sí, sí, pecador, me arrepiento. Sin embargo, hay quienes dicen, ya alguien les dijo, le están hablando de mí, el pastor está hablando de mí, mira, no, si ya eso viene uno, nomás a que lo señalen, a que estén hablando de ti. Y no es así. Es la palabra la que confronta. Entonces, Jesús tuvo que hablar de esa manera, en imperativo negativo. No he venido a abogar, vine a cumplir. La gente estaba perturbada por sus enseñanzas y le acusó de estar abrogando la ley y los profetas. Sin embargo, el Señor vino a cumplir el Antiguo Testamento en el sentido de completar su parcial revelación. Entonces, solo Él va a hacer su parcial al realizar sus predicciones mesiánicas y ofrecer la verdadera interpretación de sus preceptos morales. Por eso la primera vez que Él entró a la sinagoga y habló el versículo de Isaías, Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y la gente se alteró. ¿Cómo? ¿Cómo Él dice que es el Mesías? Y es el Mesías. En su propia persona había una naturaleza que estaba perfectamente conforme a la ley de Dios. Y como era su naturaleza, tal era su vida. Jesús quería dejar en claro que Él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción con ella. Jesús no añadió nada a la ley, excepto una cosa que ningún hombre haya añadido jamás a la ley. ¿Sabes cuál es? La obediencia perfecta. Porque Él es santo. Vamos a hacer un análisis sencillo pero conciso de algunos de los 10 mandamientos para que tengamos una idea más clara. Estos mandamientos son la misma ley moral que Dios escribió en los corazones de la humanidad desde el principio. Eso está en nuestros corazones, en el corazón del hombre. Y de aquí se deriva la regla de la fe.
Y esta regla dice que un creyente sabe por naturaleza la diferencia entre el bien y el mal, y que es capaz de discernir la voluntad de Dios. Que no quiera uno escuchar, ese es otro cuento. Los mandamientos fueron dados por la boca de Dios y fueron escritos en tablas de piedra. Dios le confió el resto de la Biblia a escritores humanos. Es precioso que el Espíritu de Dios, que es uno solo, haya querido usar personas de muchas clases, que hayan vivido diferentes experiencias. Algunos eran eruditas, otros pescadores, e inclusive, miren, hubo mujeres, en aquellas culturas antiguas eran muy menospreciadas, y hay pasajes escritos por ellas. Y dice el primero, dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí nos dice quién es Él y qué es Él en relación con nosotros. Si nosotros lo interpretamos a la actualidad, se puede interpretar como: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de la esclavitud del pecado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Si recordamos a los israelitas, Dios los sacó del cautiverio y eran esclavos. Dios los compró y por lo tanto le pertenecen a Él, son su esposa. Y tiene un propósito fuerte cuando Cristo venga ahí en Jerusalén. Por ende, Dios tiene el derecho de establecer requerimientos o reglas para ellos, y esas reglas las tienen que obedecer. Asimismo, se aplica para nosotros, puesto que toda la humanidad está en cautiverio. Dios nos ha comprado y ahora somos siervos suyos con obligaciones para con Él. ¿Lo tomas o lo dejas? Es tu decisión. Y dice también otro de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. La humanidad en esta época está absorta adorando dioses creados por la imaginación, formados de cosas materiales, y su misma persona, el yo, el egoísmo. Todo tiene que girar alrededor de la persona, y Dios dice que no puede haber nada entre Dios y su pueblo. Miren, el mundo se mueve más y más hacia una religión universal que permite la adoración de cualquier cosa. Y en lugar de que el pueblo de Dios sea distinguido como un pueblo aparte para el único Dios, llama gente de fe a todos los que creen en cualquier Dios y tienen un sistema de adoración. O sea, tú dices que crees en Dios, ya estás bien. Que adoras a Dios, haces cultos, todo está bien. No importa a qué Dios le crees. Ese es el mundo. Yo creo en Dios a mi manera. La pregunta es: ¿Dios te conoce? El único Dios verdadero, el gran yo soy, ¿te conoce? La esposa de Jesús, escúchame, la novia es exclusiva y nunca puede llegar a ser todo inclusivo, que es lo que se presenta a la humanidad como el primer mandamiento. O sea, en las escuelas ya se está viendo, todo es inclusivo, todo, que es hacia donde va el orden mundial. Y muchas iglesias, miren, que se dicen cristianas, están dentro de ese grupo. Ya esto se está formando, es cuestión tal vez hasta de meses, no sabemos, esto ya está a la puerta. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La no obediencia de este mandamiento es rebelión contra Dios y la autocondenación al infierno por negar al Dios que nos salvó. No somos simplemente gente de fe, creemos en un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, aquel otro mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Cuando Dios estaba promulgando estos mandamientos en el monte Sinaí, si nosotros hacemos una remembranza, la joven nación en verdad no se estaba apartando de Dios. Eso era el pensamiento de ellos, porque eso es en la carne. Estaban, según ellos, tratando de adorar a Dios, pero a través de una imagen terrenal. Ellos querían algo visible. Desde el principio, Dios no ha requerido excepto a un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Dios siempre ha hablado directamente con su pueblo y sigue haciéndolo hoy por el Espíritu Santo, testificando desde la Biblia al espíritu del hombre. Jesús abrió el camino. Él rompió el velo para que podamos llegar ante el Padre. Él es nuestro mediador. La Iglesia Católica Romana estableció santos terrenales a los que el hombre van y confiesan sus pecados, y ya ellos son los que según son los que van y oran con Dios, son los que hablan con Dios. Y eso es una violación muy obvia y directa del segundo mandamiento. La iglesia verdadera adora solo a Dios, sin nada ni nadie entre el creyente y su Señor. Dice otro mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. ¿Cuántas veces escuchamos cómo es usado el nombre de Dios en vano? El nombre de Dios es tan santo que los judíos no lo dicen. Perdón. Ni lo escriben a la ligera. Y miren, en el Nuevo Testamento, en los tiempos finales, Cristo nos dará a cada uno un nombre que solamente Él conoce. Miren qué tan importante para Dios es el nombre y lo que representa. Hay provisión del uso vano o superficial del nombre de Dios. Por eso es muy importante tener reverencia y no de ser proferido a la ligera como una maldición o como una exclamación. Debemos tener siempre presente que somos responsables por toda palabra ociosa que profiramos. Todo lo que hablamos, aún lo que pensamos, se está escribiendo arriba. Nuestro sí debe ser un sí, nuestro no un no. El Señor nos ha dado, ha puesto en nuestro corazón el discernir entre el bien y el mal. Y póngame atención, mi querido oyente. Cuando protegemos el nombre de Dios, también descubriremos que aumentaremos la integridad y el valor de nuestro propio nombre entre los hombres. Porque entonces empieza a haber esa comunión con el Señor, el respeto al Señor, y eso también te va haciendo a ti crecer el Cristo en ti. Te va dando esa personalidad que solo Dios te puede dar, le da al pueblo de Dios. Dios es celoso de su nombre, muy celoso. También dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Sabemos desde que vino Cristo que Él es nuestro descanso, nuestro sábado. Sí debemos guardar un día a la semana para el Señor, es muy importante. También dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Debe haber siempre un respeto y el honor que se deben solo a los padres. Nunca juzgar. Obedecer este mandamiento en su presentación literal y simple
es algo que no necesita comentarios. Desobedecer es pedirle a Dios que retire su bendición de la familia. ¿Por qué creen que hay tanta, la sociedad se ha destruido cada vez más? En la humanidad, en todo el mundo. Eso permite que las fuerzas del mal arruinen los bienes del hogar. Los hogares se destruyen. Y como dije en la palabra, como nos dice la palabra anteriormente, dice el Señor que la maldición va a llegar a la segunda, tercera y cuarta generación. Terrible. Por eso cuando el Señor obra en la vida de un alma, tienes que luchar para después interceder por la familia. También para el cristiano del tiempo de la gracia, esto se extiende al respeto y amor que se debe dar a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Se respetan los cargos y las personas. Amar a otra persona no significa que nos agrade, no. Podemos aborrecer lo que una persona es o hace y al mismo tiempo amar a esa persona y orar por ella. También hay un mandamiento más que dice: no matarás. Solamente Dios da la vida y solamente Dios puede tomarla. Y los que lo han hecho deben confiar solo en el perdón de Cristo, arrepentirse con un corazón contrito y humillado para lavar la sangre de sus manos a través del perdón del Señor. Nunca deben apoyarse en la ley del hombre como aquellos que les otorgan derecho de tomar la vida de alguien más. Más aún, Cristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Otro mandamiento más dice: no cometerás adulterio. El adulterio propiamente definido es la actividad sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Toda otra inmoralidad sexual es fornicación. Si no se está casado, está en fornicación. Y no hay bendición. Porque Dios escogió el matrimonio y Dios puso la ley y la familia como ejemplos de su relación con la humanidad. Por lo tanto, la relación es protegida en ese mandamiento. Y Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aunque diga que no codicia, pero ahí se le van los ojos, ya adulteró con ella en su corazón. No robarás, dice su palabra. Si algo no es tuyo, mantén tus manos apartadas de eso. Eso es claro. Pero debemos entender que no es solo de asaltar a alguien, porque a veces dicen: no, pues es que yo no me metí a tal lugar, no robé, no. Tomar prestado algo y no ser formal en la devolución es robo. Calumniar a otro tomando así su buen nombre es robo. Puede que tomes una pluma de tu trabajo sin que te haya sido dada, es robo. Es más, cuando no estás realizando tu trabajo correctamente y te están pagando por realizarlo, es robo. Si te tomas el tiempo de más en tu trabajo de descanso, es robo. El cristiano tiene que tener cuidado hasta con las cosas más insignificantes que parezcan, porque a quien le vas a dar cuentas es a Dios. Bueno, cuando ya eres salvo, haces que se constrite el Espíritu Santo y se va. La bendición se te va, la unción se te va. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, dice también. Miren un ejemplo sencillito. Está una hija, suena el teléfono en la casa, se vuelve al padre y le dice: papá, te hablan, es para ti. Y su padre dice: diles que no estoy. Puede pasar también entre el esposo o la esposa y no, diles que no estoy. ¿Se le hace conocido esto? Eso es una mentira.
y es pecado. Y peor aún, hace que otro peque cuando por obligación repiten la mentira. Miren, hace pecar el padre a la hija o el esposo a la esposa, así. Cuando pensamos en estas cosas simples, que la mayoría está inclinada a dejar pasar como algo, ay, no pasa nada, hombre, es un pecadito, dice uno, ¿no? Entenderemos que nuestras vidas están llenas de pecado y que se está pagando al Espíritu Santo y que la bendición de Dios no puede permanecer en nosotros como Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. Por eso cuando eres salvo te cuidas de no concitar el Espíritu de Dios. Y cuando eres salvo, el Señor te va haciendo ver, ya no puedes pecar. Si quieres sentir la unción del Señor, caminar en el Espíritu, ya no en la carne, te cuidas de todo. Gloria a Dios cuando eres redarguido. También las verdades parciales, porque sucede, o escoger cuidadosamente las palabras que se van a decir, que hacen que llegue otro a una conclusión equivocada. Es terrible. Dices, ay, no hice, nomás hice que se confunda. Estás pecando. Es mentira. ¿Qué diferencia vemos como cuando Cristo le dice a Natanael, cuando lo encontró de frente y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Gloria a Dios. También hay otro mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto, cito Hebreos 13, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. Codiciar algo que otro tiene es negar que Cristo sea suficiente para todas nuestras necesidades. Pablo dice que aprendió a estar contento no solo con las cosas materiales que tenía, sino también con respecto a los deseos y las circunstancias. En abundancia sé vivir, en la escasez también. Y esto es alcanzable para todos los cristianos que son esforzados. Porque a veces hay escasez porque el Señor te está probando. Ahora, la ley requería la muerte por desobediencia. Jesús vino a cumplir la ley al morir por nuestra desobediencia. Cito Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió, Cristo es el fin de la ley para los que creen, Romanos 10. Porque nos ha traído una nueva relación con Dios que involucra nuestra fe en Jesucristo como la base para nuestra posición justa ante Dios, porque Él cumplió la ley. Es importante entender que la iglesia ha sido sacada del mundo, ha sido separada de la cultura humana. Aunque seguimos siendo personas, ¿verdad?, de nuestra raza, tenemos ya una nueva historia, un nuevo lenguaje, unas nuevas costumbres, hasta el acento en el hablar, la manera de actuar, la manera de pensar. Iglesia quiere decir en esencia personas que fueron escogidas y atraídas por Dios. Miren, atraídas, gloria a Dios, qué bendición. Escogidos en Cristo para pertenecerle a Él, caminar con Él. Por haber sido escogidos, fueron llamados. No te llamaron nada más para estarte sentado. Te llama para trabajar con Él. Él siempre está trabajando. La iglesia es separada para Dios, separada para el reino, separados, escogidos como esposa del Hijo de Dios, como miembros de la familia de Dios,
con una misión especial y distintiva, con su propio espíritu y con la nueva identidad que especialmente en estos tiempos finales nosotros debemos comprender muy bien. Debemos entender nuestra posición en Cristo, en qué estamos parados, en la roca, porque estos tiempos en los cuales ya se está todo desarrollando, como dijimos anteriormente, para el nuevo orden mundial, hay engaño, mucho engaño. Son tiempos difíciles y se vienen más, y la iglesia va a ser probada. Esa es la última prueba, escúchame, pues a lo largo de la historia de la humanidad ha sido probada. Y el pueblo de Dios también ha sido probado. Y cuanto más probado será en los últimos tiempos. Porque en la misma palabra del Señor, Él habla de una hora de la prueba para el mundo entero. Y ya está pronto. Claramente, podemos ver a través de la Biblia que siempre ha habido una prueba, pero sin ser el tiempo de la prueba final. Pero dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Qué más? Él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio. No tenemos que tener miedo, porque nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio, para que podamos pelear la batalla de la fe. Porque será una prueba más acentuada, más seria, y vamos a ser probados. Siempre ha habido una batalla. Miren, podemos mencionar la rebelión de Satanás en los cielos. Para nosotros los hombres, desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos ya hay una batalla. Pero todo comenzó en esa batalla en los cielos, en la rebelión de Lucifer, con aquel querubín que quiso ser como Dios. Y Dios lo permitió. Y lo hizo con mucha sabiduría, pues Él no es afectado negativamente. Dios nunca puede ser vencido y nunca va a poder ser derrotado, nunca puede ser disminuido ni humillado. Aunque el Señor Jesús, como hombre, se humilló a sí mismo. Pero lo hizo voluntariamente, por amor al Padre y a todo aquel que el Señor le dé. Pero ha habido una insolencia terrible contra Dios, y ha habido ofensa terrible contra su santidad, terribles, contra su gloria, contra su justicia, y porque la ha habido, habrá un juicio. La locura del enemigo le ha hecho creer que puede ser semejante a Dios. Y se le ha permitido esa locura para que sirva de prueba para todos. Dios ya había profetizado desde el principio que esto sería así. Una de las primeras profecías la podemos encontrar en Génesis 3:15, versículo bastante conocido, donde Dios le ha hablado a la serpiente. Dios la maldice y le dice, entre otras cosas, que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios le dice a la serpiente que Él mismo pondrá enemistad entre ella y la mujer y entre su simiente, que son los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, es decir, aquel nacido de la Virgen, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y como en la iglesia somos uno, el Cristo de Dios es corporativo. El Señor Jesús es la cabeza. La iglesia es su costilla, somos su cuerpo, su amada. Entonces, a lo largo de toda la historia humana, ha habido dos líneas. Una línea que es atraída por el Señor y que le ama. Y otra línea, como la de Caín, que sale de la presencia de Dios. Salió de la presencia de Dios, pero que prefiere andar por sí mismo, dándole la espalda a Dios, edificando su mundo sin tener en cuenta a Dios.
Pero el Señor vino y nos pidió: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y nos pide orar y ser con Él uno en este interés, en que el reino de Dios venga a la tierra y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, los que son de Dios, sus hijos, le siguen y tienen una línea específica. Nuestro deseo es ver al Cristo en los cielos. Estos están en el espíritu y en el propósito de Dios. En cambio, el enemigo tiene sus intereses. Él quiere que todos se vayan al infierno. Él sabe que el tiempo ya le queda corto. Diciendo Jesús de ellos que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así les dijo. Lo que hay en lo íntimo del corazón de los hijos del diablo es lo mismo que hay en el corazón del diablo. Y están conscientes de esto, llamándole a Satanás Padre. Ellos le adoran ya sin tapujos ante el mundo. Miren, ya hay muchos templos a la vista del mundo, satánicos, música de rock satánica. O sea, ya están a la vista. Hay otros que han sido engañados en su propia concupiscencia, que no van a adorar, la verdad, esos templos, pero le están siguiendo, y que igualmente se hallarán con él en el infierno. ¿Por qué? Porque se adoran ellos mismos, no quieren seguir a Cristo. Están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O sea, así como que ante el hombre, véanme, aquí estoy. Pero en realidad no se han arrepentido. Siguen con su egoísmo, no quieren arrepentirse. Prefieren la vanagloria de la vida, pensando que la vida es eterna, que su salud nunca va a decaer, pensando que cuando están entre cuatro paredes están a salvo, y no es así. El cristiano verdadero sabe que estamos en peregrinaje. Por eso el pueblo de Israel, el Señor mandó a hacer su santuario. Ellos tenían todo alrededor sus tiendas, pero eran tiendas muy sencillitas, para que no estuvieran ahí, estuvieran todo el tiempo en el templo. Es necesario reiterar constantemente que Dios no hizo el infierno para los hombres, sino que lo hizo para Satanás y sus ángeles, pero que va a estar lleno de millares de hombres y de mujeres supremamente incómodos en él, porque pensaban que estaban con el Señor, pero era su manera, en su egoísmo. Dios desea que todos los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento, porque Él no es un dictador. Aunque es soberano y todopoderoso, pero no usa su poder de una manera arbitraria. Él nos da libre albedrío. Dios quiere las cosas como Él las tiene en su Trinidad, o sea, en armonía, en consideración mutua, en amor, ágape, en consenso. Así es el carácter de Dios, y Él quiere todo de esa manera. Dios nos conquista con su amor, enviándonos su Espíritu y su palabra, y aún más, pues siendo sus enemigos, Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Él nos amó primero, de manera que Dios ha hecho todo lo habido y por haber para salvar al hombre, y lo seguirá haciendo hasta cuando Él estime que no es conveniente continuar, así como tuvo que decidirlo antes del diluvio, como estábamos diciendo. Dijo: no contenderá mi espíritu. Es el corazón del hombre, es continuo al mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal.
La verdadera bendición de Dios, en quien están escondidas todas las bendiciones espirituales, es en Cristo. Toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo está en Cristo, y que fueron anticipadas a través de profecías, a través de la tipología, pero ya la totalidad de la bendición divina es Cristo. Y los que son escogidos no lo son por algo que ellos son en sí mismos, no, sino que son escogidos en Cristo. La Biblia dice que nos escogió en Él para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo. Dios escogió a Cristo y nos dio a todos a Cristo para todo aquel que quiera. Por eso dice su palabra en Apocalipsis: ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Él nos llama a venir. Y seguramente también Él nos ayudará a llegar, así como Él le dice a un paralítico: levántate y anda. Pues de esa misma manera Él nos ayudará a pararnos y andar, a quitar todas las vendas que hay en nuestros ojos, todas las cadenas generacionales, todo lo que hay en la vida cuando uno llega ante el Señor. Todas esas ataduras se van cuando tú empiezas a hacer altares al Señor, como los profetas, como Abraham. Cada vez que hacía un altar era algo que le quitaba, una dependencia. Todo te va quitando hasta que te hace libre y ves la salvación y ves la santidad, lo bello que es vivir en el Señor, en el amor, en la paz, en esos ríos de agua viva que de Él fluyen. Dios no solo nos va a dar un mandamiento, sino que nos va a dar el socorro y la gracia suficiente para obedecerle. Pero Él solamente quiere que dobles rodillas, arrepiéntete y busca de Él. Cambia, ya no juzgar, ya no señalar, ponerse a cuentas delante de Él, ante todas las situaciones que tienes en tu vida, hasta que vas soltando todo. Dios sabía quiénes recibirían a Cristo en su miseria, porque Él no viene a buscar santitos, Él viene a buscar gente miserable, pero que quieren la bendición de Él. Esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú. A veces pareciera que Dios lucha contra las personas, pero esta lucha es para despertar la búsqueda de la bendición que es Cristo. Cristo es la bendición de Dios y Dios se la quiere dar a todos. Por eso manda que se le anuncie el Evangelio a toda criatura, aún sabiendo que no todos lo van a recibir. El Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Dios quiere que todos sean sus discípulos, pero Él no obliga a nadie, sino es solo para el que quiera aceptarlo. Entonces, Dios tiene una elección eterna, un conocimiento eterno y un amor eterno. Y Él ha hecho las cosas correctamente. Él nos ha invitado a todos y cada día, escúchame, es una extensión de esa invitación. Pero tú no sabes hasta qué momento su mano te va a tener sostenida. Puede ser hasta dentro de media hora, no sabes. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, la oportunidad para ponernos a cuentas con Él. No porque estés joven piensas que tienes vida para más. No. Por eso dice en el Salmo, Señor, dice el salmista: enséñame a contar mis días de tal manera que haya sabiduría, inteligencia. Sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es seguirle. Cada día que abrimos los ojos vemos que Dios nos está llamando a salir fuera y venir a Él. Así es la novia, así es la iglesia. Y Dios tendrá su identificación con ella. Habrá una sincronía en su corazón.
La cuerda que vibre en el corazón de Dios encontrará eco en otros corazones, en las de los hijos de Dios, en las que los que declaran realmente que Dios se ha revelado en Cristo. El Señor dice esto, pero escúchame, no se puede ser neutral, sino que hay que pronunciarse por el Señor. Es mejor que la iglesia se prepare a no ser ambigua, sobre todo en estos tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El Señor vomita a los fríos, a los tibios, perdón. El Señor ascendió, miren, recibió el libro de los 7 sellos. Abrió el libro, derramó el Espíritu Santo, envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. O sea, envió a la iglesia y el evangelio ha estado cabalgando, llevando a las personas el Espíritu y la verdad del Señor. Pero ese no es el único caballo que cabalga, porque si la gente no quiere la verdad, dice la palabra, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sigan en sus fiestas, sigan en su banalidad, sigan en su tibieza, ahí sigan. Sería algo muy terrible si menospreciamos la verdad, pues solo quedaría la mentira y las personas son entregadas a ella porque la adoran y la aman más que a Dios, haciéndola su ídolo por sus propios intereses. Solo están mintiendo, buscando todo a su manera. Mis queridos oyentes y hermanos en Cristo, Jesús está en toda la escritura de Dios. Es la palabra. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les invito a que busquen de Él en cada pasaje de la Biblia, que esta sea su meta en todo su uso en las Escrituras, y así el Espíritu de Cristo trabajará para transformarle a su imagen. Pero tienes que pedirle al Señor que el Espíritu obre en ti, y tienes que abrir la Biblia. La meta de la ley será cumplida más y más en tu vida si lo haces, y magnificarás a Cristo en tu vida hasta que Él venga a completar la obra que comenzó. Gloria a Dios. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra, palabra de poder, Señor. Oh poderoso Dios, yo te pido, Padre, que esta palabra quede perenne, Señor, en cada una de las almas que en tu gracia la escuchen, porque no es palabra mía, es palabra tuya, Señor, y tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, tú quieres que todos lleguemos al reino, Padre, a que estemos nuestros ojos, Señor, en las cosas celestiales, Padre, y no en las banalidades de este mundo. Ayúdanos a luchar, Padre, ayúdanos, Padre. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, Padre, pero que está tocando su corazón, que está vibrando su corazón, que sus ojos están, Señor, oh Padre Santo, anegados, Señor, en ese arrepentimiento, Padre, yo te pido, oro por ellos, Padre, ten misericordia, Señor, y permite que en tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, ellos, Padre, busquen de ti, Señor, te busquen en la intimidad como tú quieres, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Amén. Damos gracias.